Aquí te refieres a los notarios de parroquia. Sí, de parroquia. Lo importante es que te hayas sacado, lo importante es que te hayas sacado a ti de Alcobendas de hacer dinero ahora, ¿eh? No me gustaría nunca. En fin, una LCI es fácil. Hola. Buenas noches. La Academia Madritense del Notariado recibe hoy a don Ángel Carrasco Pereira, que va a disertar sobre un tema tan importante en la práctica y tan próximo también a nosotros, como es la transparencia y control del contenido de la hipoteca conforme a la Ley 5/2019. A continuación tiene la palabra José Aristónico García Sánchez, secretario de esta academia, para hacer la presentación de nuestro conferenciante. Bien, buenas noches. Ángel Carrasco Pereira, nuestro conferenciante de hoy, es catedrático de Derecho Civil y director del Consejo Académico de Gómez Acebo y Pombo. Su currículo es tan extenso y brillante que solo podría hacer un resumen exiguo pero enjundioso de su figura. Ángel Carrasco obtuvo en 1982 la licenciatura en Derecho y en 1985 el doctorado, ambos en la Universidad Autónoma de Madrid, y en 1990 obtuvo una beca de postdoctorado en el Instituto Max Planck de Hamburgo. Ya en 1987 fue profesor titular de Derecho Civil en la Universidad Autónoma de Madrid y en 1989 lo fue de la de Castilla-La Mancha, universidad de la que además fue director de Relaciones Institucionales de 1991 a 1997 y en la actualidad es catedrático de Derecho Civil y director del Centro de Estudios de Consumo. Su dominio de los idiomas francés, inglés y alemán le han facilitado su tarea en las numerosas entidades y asociaciones profesionales de que forma parte. Es representante español en el equipo Good Faith in Contracts del Grupo de Trento de Derecho Comparado, dirigido por el profesor Zilberman de Regensburg, y forma parte desde 2003 del Centro de Asesoría Legal en Investigación y Desarrollo del Ministerio de Investigación y Tecnología y del Grupo Asesor del Comité de Estudio de un Código Civil Europeo, entre otras. Su catálogo de publicaciones es muy extenso. Además de ser secretario ejecutivo de Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil y miembro del comité editor de Avanzadi Civil, es autor de numerosas publicaciones que aquí no podemos ni siquiera relacionar. Digamos solo que es autor de 16 libros, unos como autor único. Citemos Derecho Civil, Señas, etc., editado en Tecnos, La Fianza, editado en La Ley, o Relaciones Jurídicas de Contenido Urbanístico, editado en Aranzadi, etc. Otros, como coautor con Encarna Cordero y Carmen González Carrasco, fundamentalmente sobre urbanismo. Varios como director y coautor con José María Álvarez sobre adquisiciones y fusiones de empresas. Uno de ellos, por cierto, en inglés, que ya ha alcanzado 5 ediciones.
otro como director y coautor sobre Derecho de Consumo, promovido y editado por el Ministerio de Consumos. También ha participado en numerosas obras colectivas con interesantes y variados capítulos. Citemos los comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual de Berkowitz, varios capítulos en la magna obra de comentarios al Código Civil de Albadalejo, los libros homenaje a Rodrigo Berkowitz y al profesor Lacruz, o los comentarios a la Ley de Arrendamientos Urbanos de Avanzadi, a las leyes de ordenación de comercio minorista, a la Ley General de las Telecomunicaciones o a la Ley de Propiedad Horizontal de Avanzadi. Y concluyo. Es un especialista acreditado y autor de referencialmente obligada en prácticamente todas las ramas de candente actualidad del derecho civil y administrativo. Urbanismo, arrendamientos, comunidades, consumidores, etc. Destaquemos, por último, que ha tenido una especial dedicación a los derechos de garantía, tema sobre el que publicó ya en 1992 en la ley una obra específica ya citada. Es coautor de un tratado publicado en 2002 que ya va por la tercera edición y de un estudio contraído a las garantías en la ley concursal editado en Aranzadi que también ya por la tercera edición. Es una evidencia que es una verdadera autoridad para desentrañar el contenido de la nueva ley 519 de crédito inmobiliario y muy especialmente los aspectos que interesan al notariado, la transparencia y el control del contenido de la escritura constitutiva, temas de los que ahora nos va a ilustrar. Tiene la palabra. Buenas noches. Gracias a la Academia por confiar en segunda vez en mi persona para traerme a impartir una conferencia. A ustedes, público, por estar aquí un día de jueves, sobre todo los notarios, porque es un día de firma. Y especialmente quiero dedicárselo a mi hija pequeña que está aquí, la he visto en el fondo, que no sabe nada de derecho y solo viene aquí porque le da alguna curiosidad ver cómo habla en público su padre, para después reprochármelo el domingo que tengo que comer con ella. Voy a hablar del control de transparencia de la Ley de Crédito Inmobiliario, omitiendo algunas cosas bastante que ustedes saben y otras que, aunque puede saberse menos, el tiempo no permite. No voy a jugar con las diversas combinatorias que permite el artículo 2. No me voy a ocupar de las situaciones mixtas, consumidores, no consumidores, en relaciones contractuales arriba, abajo, fianza, garante, deudor, y las complejidades que eso genera, como pone de manifiesto una resolución de la Dirección General de los Registros de enero de este año, y que ha sido objeto de 2 instrucciones de la Dirección General. Voy a mantener que el control de transparencia no se aplica a contratos con no consumidores, y voy a mantener una cosa un tanto más compleja, que aunque el protocolo de transparencia de los artículos 14 y 15 se aplique también a las personas físicas no consumidoras, no produce ninguna importancia práctica someter a control de transparencia ni a protocolo de transparencia a las personas físicas no consumidores. Esto quiere decir que básicamente no le veo ningún sentido una cosa que hacemos todos los días, que hacen ustedes los notarios todos los días, de reproducir el protocolo de transparencia, artículo 15, en la persona física, administrador, persona física de una sociedad deudora, porque aunque efectivamente es persona física en el sentido del artículo 2, no puede ser objeto de protección de control de transparencia de cláusulas por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Es supremo. No voy a hablar tampoco de la particularidad que plantean las innovaciones y subrogaciones en el control de transparencia, que daría lugar para otra conversación. Bueno, transparencia es multitud y desorden. Son vastísimas. La jurisprudencia civil y la literatura previa a la LCI, referidas al control de transparencia y su relación con otros controles, es una literatura desmesurada, a veces un auténtico derroche de recursos, y es la búsqueda de un gato negro en una habitación negra donde no hay gato, porque eso es la transparencia, el gato que no existe
en la habitación oscura. Después de la Ley 5/2019, los ataques doctrinales y estudios de la transparencia no han cesado. Prueba de ello es que yo he dirigido un libro con discípulos míos, aquí presentes algunos, publicados en agosto o septiembre del 2019, donde insistíamos desde diversos frentes en el asunto de la transparencia. La cosa tiene su misterio porque todos intentamos examinar si la LCI satisface los requisitos de transparencia de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, pero para ello nos hemos quedado sin el elemento de contraste que es la cláusula suelo. Teniendo en cuenta que el 90% de los contratos donde se dilucidó la transparencia eran contratos con cláusula suelo, y teniendo en cuenta que la cláusula suelo está prohibida por el 21.3 de la nueva ley, no podemos ya probar si nuestro protocolo de transparencia satisface la jurisprudencia anterior. No podemos contrastar el nuevo modelo porque nos hemos cargado el caballo sobre el cual se hacía subir esta silla. No nos olvidemos que la transposición española de la directiva comunitaria no es una transposición como tal de la directiva, porque no se parece a ninguna de las europeas. Es simplemente el modo de reflexionar y de rumiar nuestro problema sobre la cláusula suelo. Recuerden ustedes que la Ley 5/2019 nació y vivió y sobrevivió con la cláusula suelo, pero la sobrevivió porque en último extremo alguien eliminó la cláusula, pero no eliminó la ley, que era el pendant de la cláusula suelo. Todo el mundo conoce mi crítica en este sector. Desde la sentencia 241 de 2013 no he callado mi crítica por activa y por pasiva al sistema de transparencia, que me parece que simplemente ha sido la creación de una demagogia judicial para soportar el peso del oportunismo antibancario generalizado que oprobiosamente ha sufrido este país desde el año 13, y no solo en materia de cláusula suelo. Creo que la doctrina buena ya la formuló el magistrado Sancho Gargallo en la sentencia, el voto particular a la sentencia infame, como casi todas, de 8 de septiembre del 2014, pero quedó como una isla en el océano de la nada. No voy a repetir mi crítica a la doctrina de la transparencia, la voy a considerar como una cosa dada. Con todo, es probable que la LCI llegue tarde al problema de la transparencia. Es decir, que a pesar de los esfuerzos de los artículos 14 y 15, que es el protocolo de transparencia, lleguemos en un momento donde, además, si alguna vez hubo gato negro, ya se fue. No tenemos nada que picar en el sistema, como voy a intentar explicar. La transparencia pre-LCI, de la que voy a hablar poco, tenía una particularidad dentro de los muchos elementos confusos. Una particularidad de confusión era que no se podía determinar si la cláusula de objeto de contrato que no era transparente llevaba directamente a la nulidad de la cláusula por abusividad de la Directiva 1393, o si había de pasar un control suplementario, primero transparente, después no abusiva. Aquí se dijo de todo, y la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo es todo menos clara, cosa que demuestra incluso en sus últimas manifestaciones, como las declaraciones del abogado general en el asunto de las transacciones de cláusula suelo, cuya opinión ha aparecido hace un mes. En la praxis, sin embargo, aunque parecía prevalecer la tesis de que una cláusula transparente tenía que ser además abusiva para ser nula, en la praxis esto nunca se practicó. Se llevaba directamente desde la falta de transparencia a la nulidad. Y este proceso es el que ha incorporado con la reforma de la LECI, el 83.2 de la Ley de Consumidores y el 5.5 de la Ley General de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación. El asunto no tiene mucha importancia práctica, es decir, carece de importancia práctica en esencia si pasamos de la intransparencia a la nulidad o si pasamos de la intransparencia a la nulidad previo enlace con el juicio de abusividad. No tiene mucha importancia práctica, como demuestra que hayan podido vivir ambas teorías, pero sí tiene una consecuencia en la nueva ley, aunque sea poca, pero puede que no sea poca. Una cláusula abusiva del artículo 83.2, es decir,
las que son transparentes pero abusivas porque no son cláusulas de objeto, cuando se anulan no pueden ser objeto de integración, como saben. No se puede llenar la laguna, queda la cosa como está. En cambio, una cláusula no transparente, no abusiva, las cláusulas de objeto que no son transparentes, que están en el 83 infine de la Ley de Consumidores, que se metieron a prisa y corriendo con la LCI, sin embargo, no están sujetos a este test comunitario, al test de que todo lo que queda vacante no se integra, sino que están sujetos al test normal del artículo 6.13 del Código Civil. Por lo tanto, las cláusulas de objeto, supuesto que quedara alguna, que yo creo que no quedará ninguna, como veré, pudieran ser no transparentes, sin embargo, la nulidad creada por la no transparencia permitiría su integración, lo cual puede ser importante, no ya por las cláusulas suelo, por las razones evidentes que acabo de decir de que está suprimida, pero podría ser importante en las cláusulas de comisiones bancarias y en alguna otra medida en las cláusulas de hipoteca multidivisa. La doctrina de la transparencia pre-LCI, como saben ustedes, está construida a partir de la que nunca me he cansado de criticar como peor sentencia de la jurisprudencia española histórica desde los tiempos de Felipe II, que es la sentencia 241-2013, la de la cláusula suelo, y que ha marcado todo el desarrollo de lo que ha pasado después, ha creado la crisis bancaria, la crisis notarial, ha creado la demagogia, el insulto y la proliferación de despachos de abogados como cuervos aprovechándose de la carroña que circula por ahí. Hay que tener en cuenta que toda la jurisprudencia española, a partir de esta sentencia, el 90% se desarrolla sobre la cláusula suelo. Sobre la cláusula suelo, un poquito de esta sentencia tocó, 3 sentencias acaso, la hipoteca multidivisa, y 2 sentencias tocaron también, a través del control de transparencia, las comisiones de descubierto por posición deudora y la comisión de apertura. Y no hubo más, no ha habido más juego de transparencia en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Entonces, teniendo en cuenta esta prevalencia de la cláusula suelo, que además ha sido suprimida y que, por lo tanto, como dije, no nos permite el contraste, voy a exponer brevemente, sin citar la jurisprudencia, cómo creo yo que estaba elaborada la jurisprudencia, la transparencia pre-LCI. Creo que, en primer lugar, requería un suministro ilimitado de información, sin bastar una información reglamentaria. Creo que exigía unas explicaciones personalizadas no restringidas por un marco predeterminado. En tercer lugar, la transparencia requería la posibilidad efectiva de una comprensión real. En cuarto lugar, la transparencia requería una proyección en el futuro de índices y factores que podemos llamar la doctrina del ejemplo ilustrativo o la doctrina de la proyección en diferentes escenarios hipotéticos. En quinto lugar, la transparencia requería consistencia con el contexto de la formulación, que también podemos dividir en 2 subprincipios, el principio del no barullo textual y el principio del no deliberado tratamiento secundario. Y en sexto lugar, en las cláusulas donde la transparencia tuvo que enfrentarse con derivados implícitos, también se consideró como no transparente o como parte de la transparencia el conocimiento del volumen de pérdidas que el consumidor podía adoptar. Todo era el escenario de la transparencia previo a la ley. Había además 2 afirmaciones que a mí me parecen espurias. La primera afirmación, lo recuerden ustedes porque insistió mucho el magistrado ponente de la sentencia 241, la exigencia de que el consumidor sepa que está tratando con una condición definitoria del objeto del contrato y no con una cláusula de reglamentación. Esto es un absurdo completo, porque al día de hoy nadie sabe si la cláusula suelo es una cláusula de objeto o no, se puede vivir perfectamente sin ello y además no interfería en el problema de la protección. No sé por qué es importante para la protección que un consumidor sepa que está tratando con una cláusula de objeto y no con una cláusula de reglamentación secundaria. Y en segundo lugar, otro halo espurio de la doctrina de la transparencia es el requerimiento múltiples veces repetido, que parece que nunca llegábamos a aprenderlo, de que el consumidor tiene que poder conocer realmente la carga jurídica y económica de lo que está tratando. Y si no lo conoce realmente la carga jurídica y económica, no hay transparencia. Eso también se dijo de la sentencia del 241, pero es otra tontería. Como demuestra, bueno, lo he recogido aquí de una sentencia que leí ayer, la sentencia 101 del año 2020, muy expresiva en materia de fianza, para que vean ustedes que la transparencia no es más que un juicio de redundancia
banal propio de niños, cuando dice: es decir, lo determinante para la transparencia de una cláusula pacto de esta naturaleza de financiamiento es que el fiador comprenda su carga jurídica y económica. Bien, hasta aquí lo de siempre. Es decir, vamos a ver exactamente lo que no quiere decir, que sea consciente de que siendo fiador, si el deudor principal no paga, paga él. Digo, hasta ahí llegáramos, ¿no? Hasta ahí llegáramos si tuviéramos que hacer control de transparencia para saber tal cosa. El control de transparencia, además, era un control desmentido, porque, como saben ustedes, en la sentencia 241 del 2013, se actuó a través de una acción colectiva. Es imposible practicar ninguno de los 6 niveles del control de transparencia con una cláusula, con un control colectivo, donde no se ve el caso particular, porque ¿cómo podía saber el magistrado, el célebre Bayón Cobos, que no sé si Dios tiene en su gloria o simplemente ha pasado a otro sitio, cómo podía saber que todo esto se daba o no en las cláusulas suelo que vinieron de la Audiencia Provincial de Sevilla, pero si no pudo contrastar el caso particular? Claro, esto notoriamente produjo el siguiente efecto. Cuando después de la sentencia de la acción colectiva vinieron las sentencias de las acciones individuales entre los múltiples tribunales, estos dijeron a sí mismos: como el Tribunal Supremo realmente no ha realizado ningún test concreto de transparencia, porque hacía falta un test ponderado de transparencia para poder decir que una cláusula suelo no lo era, como ellos no lo han hecho, y dicen que lo han hecho, nosotros, que podemos hacerlo porque tenemos un control individualizado en un proceso singular, tampoco lo vamos a hacer. Y de la misma forma que el Tribunal Supremo dijo que era transparente un montón de cláusulas de diversos bancos sin haberlas examinado dentro del contexto personalizado, nosotros lo decimos ahora sí. Y nos hemos encontrado que la inmensa mayoría, que es para echarse a temblar, la inmensa mayoría de las sentencias estimatorias de la nulidad por defecto de transparencia de la cláusula suelo se han basado exclusivamente en la prueba documental, que es una monstruosidad, porque es imposible con la prueba documental realizar el examen personalizado al que venía. La jurisprudencia ha ido variando, Al día de hoy han ido variando los magistrados del Tribunal Supremo, han ido entrando otros magistrados, en mi opinión mejores que los que salieron, y ha ido cambiando el estilo. Creo que, habiendo sido suprimida ya la cláusula suelo, sin embargo vamos a un tiempo en que va a volver a revitalizarse la cláusula suelo. Fíjense ustedes, que en 5 sentencias de los tiempos nuevos, el Tribunal Supremo ha admitido la validez de cláusulas que podían ser muy bien cláusulas y transparentes bajo la doctrina fundamentalista del año 13. Se ha establecido una sentencia que venía de Teruel, muy curiosa, de 9 de marzo del 17, que dio mucho que hablar. Se ha establecido que una cláusula es transparente cuando está bien documentada y cuando la labor notarial se ha desempeñado con justicia. Y no hacía falta más. Sentencia que vino de Teruel, y el magistrado Sánchez Gargallo, que de esto sabe y que con toda seguridad creo que quiere cargarse la doctrina de la intransparencia, a ver si le dejan, dijo que era buena. Añádese otra sentencia curiosa, donde una sentencia 48 de 2020, donde se dio por suficiente para superar el control de transparencia la entrega de la ficha FIPER, y la oferta vinculante del nuevo artículo 14 de la ley. Sin más, a propósito del IRPH, el Tribunal Supremo ha sostenido en una sentencia del 2017 que este índice, que es bastante complejo, es absolutamente transparente, bajo un argumento que es de perogrullo, pero que pone de manifiesto el absurdo del control de transparencia. No cabe considerar que el consumidor no se apercibiera de su importancia económica y jurídica y que no pudiera conocer que se calculaba con una medida de índice hipotecario de todas las entidades que actuaban en España. Pues siendo IRPH un índice oficial aprobado por el Banco de España, ¿qué más podemos pedir para que sea transparente? Este lenguaje no tiene nada que ver con el lenguaje antiguo. Se ha considerado que el conocimiento que tiene un padre insider histórico de una entidad bancaria, de lo que pasaba con la entidad bancaria, pero que actúa de facto, no de jure, como representante de su hijo deudor de una hipoteca, el hijo y la mujer, el conocimiento que pudiera tener el padre por su memoria histórica de insider valía para satisfacer la exigencia de transparencia del hijo y su mujer como deudores hipotecarios, lo cual es curioso. Es curioso porque era una representación de facto, no de jure, pero pone de manifiesto para las próximas representaciones de jure del artículo 15 de la ley de la LCI, la actuación por medio de representación ante el protocolo notarial del artículo 15,
que no va a haber ningún problema en pasar el test de transparencia, aunque el representado realmente no se entere de qué está negociando. El Tribunal Constitucional Supremo ha considerado que una cláusula de interés remuneratorio muy compleja de calcular es transparente, mucho más compleja de calcular que la cláusula suelo. Y ha dicho en esta sentencia, que es del año 2019, son todas muy recientes, que una cláusula es transparente si no crea desequilibrio que cause injusticia en la posición jurídica de las partes. Es decir, ha venido a decir, con mal lenguaje, como casi siempre, que el juicio de transparencia no es tal, sino es al mismo tiempo el juicio de cláusulas abusivas. Y por último, una sentencia que me sorprende, del 9 del 2020, ya en enero de este año, que viene a decir que una cláusula suelo es transparente si hay una competencia perfecta en el mercado, es decir, si una empresa la ofrece, otras no la ofrecen la cláusula suelo, pero establecen periodos de carencia menores o establecen superiores tipos de intereses, y entonces el particular, conociendo perfectamente lo que se ofrece en el zoco del mercado hipotecario, elige la cláusula suelo. Ya es transparente según el Tribunal Supremo, aunque verdaderamente no conozca ninguna de las cosas que con motivo de la cláusula suelo dijo que tenía que conocer la sentencia del 13. Vamos a la ley y lo que me dé tiempo de hablar. Bueno, la ley, voy a llamar la ley, no para obviar lo de LCCI, ley, ¿vale? Suena mal, pero vamos a llamar la ley. La ley, la 5/2019. Transparencia en la ley tiene dos sentidos. A lo largo de toda la ley prácticamente se utiliza en 100 veces la palabra transparencia, pero en ninguna de ellas se sabe lo que significa. Transparencia significan dos cosas. Transparencia, primero, del negocio financiero. Es la transparencia de la Orden de Transparencia del año 94 y de la Orden 2899 del 2011. Transparencia es control del consentimiento contractual global del negocio. Es evidente que este concepto de transparencia global, el de la Orden EA célebre, que por cierto no se deroga, existen muchos aspectos de la ley, por mucho que se hable de conseguir la transparencia material, puesto que en múltiples casos no estamos hablando de cláusulas de objeto, en múltiples casos no estamos hablando de consumidores, en múltiples casos estamos hablando de contratación en general. Por lo tanto, hay un concepto de transparencia que no es el concepto de la sentencia 240 de 2013, es un concepto genérico de libertad contractual cuyo resultado será, en su caso sí lo es, la anulación por vicio del consentimiento. Hay un concepto estricto de transparencia, el de la sentencia 241/2013, es las cláusulas de objeto transparente, es decir, las cláusulas de objeto y precio que por no ser susceptibles de control de abusividad, según el Tribunal Supremo, grave error, tienen que ser objeto de control de transparencia del artículo 4.2 de la directiva, solo porque si son transparentes podrán ser admisibles. De esa nos estamos refiriendo. Claro que en este contexto, que es la verdadera transparencia, cuando habla, por ejemplo, el artículo 15 de los notarios de la transparencia material, cuando se habla de transparencia material solo podemos estar hablando de esta. La otra es lo que podemos llamar la transparencia negocial. Cuando se habla de esta, el espectro es muy limitado. Claro, porque solo estamos jugando con las cláusulas de objeto. Es decir, ustedes, notarios, cuando se meten en el artículo 15, que tanto nos gusta todo, a mí también, es un artículo que solo serviría para las cláusulas de objeto, lo cual tiene gracia, explicar cláusulas de objeto, porque la FEIN, que ustedes cuentan, no tiene ningún contenido de cláusulas de objeto, son todas cláusulas de reglamentación. Pero bueno, eso no importa. ¿Por qué pasamos de la 241 a la 2013 con un concepto de transparencia aplicado a la cláusula de objeto? Bueno, primero en lugar por un error histórico, porque se consideró, yo enseguida lo denuncié, pero bueno, es igual, aquí la verdad nunca triunfa en medio del ruido, que la cláusula suelo no puede ser nunca una cláusula de objeto o precio. Nunca. Es una cláusula de reglamentación sujeto al test de abusividad normal. Y si el tribunal hubiera subido en aquella época, hubiera aplicado el test de abusividad, hubiera visto que la sentencia de Sevilla tenía razón, la cláusula suelo no era abusiva. Pero bueno, nos encontramos con las cláusulas de objeto. ¿Qué pasa con las cláusulas de objeto? Si yo aplico lo que podemos llamar el protocolo de transparencia negocial, de la orden EA, que sigue subsistente, y falla, me tengo que cargar el contrato en su conjunto, como consecuencia de una acción de nulidad por vicio del consentimiento. Si me cargo el contrato en su conjunto, el particular tiene que devolver lo recibido por el préstamo hipotecario y además no recibe su preciosa casa, que es lo que está buscando.
y además pierde las arras que tenía comprometidas con el otro vendedor. Mal negocio, una nulidad total por falta de transparencia para una hipoteca. Mal negocio. No siempre. Acabo de ver jurisprudencia de los casos de equity release, jurisprudencia de hipotecas inglesas que se hacen en la Costa del Sol, donde el Tribunal de Málaga ha admitido la nulidad absoluta, pero bajo un procedimiento tan impropio que ha permitido al particular librarse de tener que devolver el dinero. Entonces, no iban a ningún sitio. Gracias al control de transparencia de cláusulas en concreto, quitábamos la cláusula de lo que fuera, lo que se llamaba cláusula de objeto, dejábamos el contrato subsistente con nulidad parcial. El tipo conservaba la casa, no perdía las arras, conservaba la hipoteca y encima sacaba un chollo, por ejemplo, pues no tenía cláusula al suelo. O su hipoteca pasaba de ser del yen al euro, otro chollo. Observen que en este control de transparencia de cláusulas de objeto, todo el protocolo de transparencia de los artículos 14 y 15 no tiene ningún juego aplicado a personas jurídicas no consumidoras. Porque como las personas jurídicas no consumidoras pueden ser también merecedoras de una transparencia negocial, pero no son merecedoras de un juicio de transparencia, de nulidad por transparencia de cláusulas, ya lo ha dicho el Tribunal Supremo, no veo yo qué sentido tiene que estén en los despachos de las notarías y estén en las oficinas comerciales de los bancos administradores personas físicas de sociedades mercantiles escuchando la mandanga que les cuente. Primero el tío del banco que no sabe nada por el 14.2 y después el bueno del notario que está con él 3/4 de hora o 1 hora, dando igual completamente el asunto, porque aunque saliera que después de toda esa historia no hay transparencia, después de salir de notario el tipo no puede pedir la nulidad de la cláusula por falta de transparencia porque no es consumidor, por mucho que sea persona física y la ley haya querido meter, la ley Sánchez haya querido meter a las personas físicas en medio de este festival. Nos demos cuenta que no hay cláusula de objeto. No hay cláusula de objeto o precio. Nosotros nos hemos tenido que inventar las cláusulas de objeto. ¿Por qué? Lo que nosotros hemos visto como cláusula de objeto, de acuerdo con la jurisprudencia funesta de la época 2013 a 2019, eran cláusulas de reglamentación con la cláusula suelo, o bien eran, como en el caso de las comisiones, no eran cláusulas sujetas al test de abusividad, sino al test de legalidad. O sea, las comisiones bancarias no están sujetas hoy a test de abusividad, por mucho que digan por ahí, ni a test de transparencia, están sujetos a test de legalidad. De tal manera que si no remuneran un servicio prestado y no ha sido aceptado por el cliente, son nulas, pero son nulas del artículo 6.3 del Código Civil, que por lo tanto no pasan por el protocolo de no integración de la Directiva 1393. La hipoteca multidivisa, la hipoteca multidivisa, que es la que yo he escrito y he defendido y he considerado que es un ejemplo de oportunismo jurídico total, que ya ha desaparecido en España, a pesar del artículo 20 de la ley. La hipoteca multidivisa no tenía ninguna cláusula multidivisa, ni tenía ninguna cláusula que pudiera ser considerada de objeto. La hipoteca multidivisa era dañina en su conjunto, su estructura como tal, como negocio, pero no había nulidad de cláusulas ninguna. Si tú haces una hipoteca en yens, que compras con euros, y te dicen que tienes que pagar en yens, no hay ninguna cláusula de suyo que resulte abusiva. Toda la estructura del negocio puede serlo, pero no porque sea abusiva, ni porque sea nula, sino porque convierte al cliente en un inversor que puede perder su inversión, cosa que no se había visto nunca, que un acreedor hipotecario puede perder la inversión. La cláusula de comisión deudora es nula para el Tribunal Supremo, pero no puede ser por abusiva ni por falta de transparencia, perfectamente transparente, es simplemente porque no cumple el mandato legal de que una comisión tiene que responder a un servicio realmente prestado. La comisión de apertura es válida, pero porque responde a un servicio prestado, no porque sea transparente. Y así ha ido pasando con todo, salvo con la cláusula al suelo, pero como digo, ahora nos encontramos que no sirve de nada. Solo podíamos jugar con la cláusula al suelo y el mecanismo de la transparencia de la que se han escrito miles y miles de páginas si mantuviéramos la cláusula al suelo y la ficticia operación de que la cláusula al suelo es una cláusula de objeto. Pero como encima, primero, no solo esto no es, y segundo, ya nos lo hemos cargado, ¿a qué vamos a aplicar el protocolo de transparencia? Y cuando digo vamos, dado que estamos en un colegio notarial, me refiero fundamentalmente al artículo 15, pero también podría referir al 14.
Si nosotros cogemos el contenido de transparencia de la ley, vemos que las transparencias se mueven a través de diversos niveles. Primero, el soporte informativo. Básicamente está el 14.1 con el nivel de la FEIN, los documentos que hay que entregar por el 14.1, más normas de desarrollo reglamentario de la orden EA, el documento del artículo 10, que parece que es una explicación, pero no es una aplicación, es un documento, eso es un soporte. En materia de cláusulas de vinculación, los artículos 17, 5 y 7, que parece que también contienen explicaciones, contienen soportes. Es decir, básicamente, la transparencia igual es así, la directiva se levanta sobre todo sobre un soporte documental, como fue siempre la ficha FIPER y hoy la ficha FEIN. Pero bueno, eso ya sabemos que para el Tribunal Supremo, en la época nefasta no valía. En la época nefasta el Tribunal Supremo dijo clamorosamente que ni la orden de transparencia del 94 ni la ficha FIPER servían para nada y los notarios servían para menos, por leer la ficha. El segundo nivel de transparencia sería la creación de escenarios alternativos con ejemplos prácticos de aplicación. Hoy la ley, para los intereses variables y en parte también para la hipoteca de multidivisa, ha creado este singular sistema de que el proveedor de transparencia, vamos a llamarlo así, del artículo 14 y 15, tiene que poner ejemplos alternativos de aplicación en escenarios variables. Vale. El tercer nivel de la transparencia sería la verificación. Hoy día verificación solo tenemos en el caso del notario, que verifica si se le ha entregado la documentación al cliente del artículo 14.1. En cuarto nivel tenemos la manifestación firmada. La manifestación firmada ya ha pasado a mejor vida, aunque se sigue conservando en el artículo 14.2, ya no se conserva en el protocolo notarial. Aunque el protocolo notarial en el artículo 15.5 se ha olvidado de quitar la de la manifestación firmada y parece que sigue habiendo una manifestación firmada en el protocolo notarial, ya no lo hay, ya lo hay en el 14.4, protocolo notarial. Bien, es verdad que ya no tiene que ser autógrafo como la de la ley de 2013. En sexto lugar están las explicaciones. Parece que el corazón de la transparencia son las explicaciones. Parece que el corazón de la transparencia, allí donde tocamos transparencia y lo demás en literatura, son en el 14.2 y en el 15. En el 14.2, donde el comercial del banco le debe contar allí, responder a todas las preguntas que le quiere hacer y además contarle todo lo que sea necesario por encima de las fichas que le acaba de dar. No crea nada nuevo bajo el sol. El artículo 9 de la orden EA ya decía lo mismo, que el banco tiene que contar allí lo divino y lo humano hasta que el tío se acabe enterando. Y sin embargo ya sabemos que el Tribunal Supremo ha denostado la ficha FIPER y la orden EA diciendo que era un prototipo de falsa transparencia sectorial. Bueno, las explicaciones sobre documentos que están en el artículo 14.2 y en el notario contiene que dar explicaciones de la FEIN. Las explicaciones tienen su particularidad y es que en el fondo estas explicaciones solo pueden ser rigurosas. Y además no solo pueden ser rigurosas por dos razones. Primero, porque el notario no puede conocer la mecánica financiera de la FEIN. Y segundo, porque el comercial de la entidad bancaria, supuesto que lo fuera, y no sea ya una Siri, como probablemente lo sea, sabe mucho menos de explicaciones que el tipo de la propia entidad bancaria que ha hecho la información, que es el que sabe. El comercial de la entidad no sabe ni cómo se llama. ¿Cómo va a dar explicaciones suplementarias precisamente a la documentación que se entrega por el artículo 14.1? Y además, nos sospechamos ahora, digo, ¿cómo tiene que dar explicaciones? El notario, sobre todo, el artículo 15 tiene que dar explicaciones, pero si antes tenía que dar explicaciones por el artículo 9 y por el artículo 30 de la orden EA, y dijo la jurisprudencia que eso no valía para nada. Y ya no tenemos más niveles de transparencia que nos puede decir, ahora ya lo pasamos bien, ahora lo hemos creado, hemos creado el chiringuito de la transparencia. Ahora ya sí nos funciona con el test anterior. Ya no tenemos más test después de las explicaciones. ¿Qué nos pasa además? Nos pasa en primer lugar que toda explicación degenera en soporte duradero. Si ustedes lo piensan claramente, no allí donde el notario tenga verbalmente que cumplir su obligación, la va a seguir cumpliendo, gastando saliva en los oídos de un tipo que no quiere escuchar. No. Sino que todos aquellos que tengan que dar explicaciones dentro de un soporte documental, que son básicamente los comerciales del banco en el artículo 14.2, en el fondo se van a convertir de nuevo en soportes documentales, puesto que el explicador no sabe más, sino mucho menos que el productor de soporte documental. Habrá un soporte documental ecosivía, un soporte documental que explique la información y otro soporte documental que vaya explicando también la explicación, y así sucesivamente. Es muy difícil que en el ámbito formalizado
salgamos del soporte documental, que es lo que el tribunal, en la sentencia del 13, se cargó como cosa maldita. Sobre todo cuando el otro día leí que las fintech, las hipotech, van a actuar en el periodo de asesoramiento y que ya han llegado a acuerdos con bancos para que el protocolo de transparencia de primer nivel, el 14.2, lo hagan las fintech. Lo hagan, lógicamente, online. Es decir, las explicaciones que puedan dar, que es ninguna, porque la gente que trabaja en una fintech hipotecaria son gente que generalmente no sabe ni si hipoteca se escribe con H o sin H. Cuanto más para dar explicaciones por encima de un nivel de soporte duradero. Es increíble. Por lo tanto, al final, la explicación allí donde exista, salvo quizá la del artículo 15, porque el notario no va a incurrir en eso, va a acabar en más soporte. Y más soporte es lo que no queríamos antes, no querían los jueces. Un poquito del protocolo de transparencia. Llamo protocolo de transparencia a la suma de los artículos 14.2, es decir, explicaciones de la entidad, 15, protocolo notarial, y 33. 33 de la orden EA. Si este artículo no está derogado, obliga también al notario, en el momento de la firma de la escritura, a un cierto protocolo de transparencia. Ya lo voy a explicar en más detalle. ¿Conduce este protocolo de transparencia, en general, a satisfacer la exigencia pre-ley? Yo creo que difícilmente. Pero es que además digo que de hecho es también indiferente que se consiga ese nivel de transparencia pre-ley. Diré, respecto a lo difícilmente, aquello que decía la cantante cubana: mucho pollo, no, mucho arroz y poco pollo. Las cláusulas de objeto. En el supuesto de que este protocolo de transparencia satisfaciera el test, su resultado sería muy magro. Ya lo vuelvo a decir, porque se remitiría a las cláusulas de objeto del contrato. Ahora bien, las cláusulas de objeto de un contrato hipotecario, salvo el interés, su tipo y el tiempo de devolución, no necesitan ya un protocolo de transparencia. La cláusula suelo, falsa cláusula de objeto, está eliminada. Las cláusulas de intereses moratorios está imperativizada de tal manera que ni admite control de transparencia ni de abusividad. Las cláusulas de reembolso anticipado, que no son cláusulas de objeto, y las cláusulas de vencimiento anticipado, que pueden ser fundamento de la ejecución, pero no son cláusulas de objeto, no soporta un protocolo de transparencia. Solo queda algo así como un resto de protocolo de transparencia para lo que podemos llamar los índices de variabilidad de los intereses remuneratorios. Pero que después de la sentencia sobre el IRPH ya parecen estar perfectamente acogidos a puerto seguro sin necesidad de ningún protocolo de transparencia, porque son intocables. El Tribunal Supremo, ahí diríamos que se bajó los pantalones, pero lo hizo bien, para decir, ¿qué coño? Esto es más transparente que el agua. Entonces, prácticamente, lo único que podía ser cláusula de objeto, podíamos, ya no la cláusula del suelo, pero sí la cláusula del índice de variabilidad del remuneratorio, ya se ha acogido a puerto seguro de la jurisprudencia IRPH. Préstamos en moneda extranjera. Vamos a ver si el protocolo aquí llega. El artículo 20 no contiene reglas específicas de transparencia, casi traduce la directiva. Así leído, el artículo 20, nuevo de la ley, no satisfaría el protocolo de transparencia, la exigencia de transparencia previa a la ley. Ni tan siquiera el llamado ejemplo ilustrativo en escenarios variables, que para el Tribunal Supremo era una cosa sagrada, es decir, poder contar en cada momento histórico qué pasaría con cualquier variación porcentual entre el yen y el euro en un escenario de tiempo, y contarle que no solo iba a variar la cuota, sino iba a variar también el resultado final. Hoy, lo que ofrece el 25 de la ley, tomado de la directiva, no satisface ese criterio. Por lo tanto, podemos decir, pues mira, ya todavía. Pero ya digo que si aplicamos el protocolo de transparencia del 14 y del 15 a la hipoteca multidivisa, al artículo 20, que sin ningún género de dudas la directiva ha querido salvar fuera del control de transparencia, pero nosotros, si nos empeñáramos a someterla al control de transparencia, la condenaríamos.
Es decir, las 4 sentencias del Supremo que ya han condenado por intransparente la cláusula suelo, seguirían condenándolas aunque sean cláusulas de multidivisa adaptadas a la LCI. Claro, que aquí también el sistema vale de poco. Vale de poco. Aunque le llamemos control de cláusulas, que no es control de cláusulas, sino nulidad parcial con transformación de un entero contrato, pero aunque lo llamáramos nulidad de cláusula, las hipotecas multidivisas no tienen ya futuro. No va a haber hipotecas multidivisas en España. Y no va a haber hipotecas multidivisas, por muy transparentes que fueran, que no son las del artículo 20 excesivamente transparentes, pero son las de la directiva, no va a haberlas por la razón tan simple que acababa de decirles antes, que aquí no hay ningún problema de transparencia, aquí lo que hay es un problema brutal de un tipo que se endeuda para comprar una casa y por más que pague puede perder. Esto es increíble, esto es un mecanismo de lo que la directiva MiFID II llama inversión en instrumentos financieros que pueden conducir al particular a una pérdida superior a la inversión inicial. Y para eso el protocolo MiFID está sujeto a unas exigencias. No estoy seguro, estoy que incluso, no sé, ahora mismo, si incluso MiFID II ha prohibido ese tipo de instrumentos financieros para minoristas. Cuanto más aquí. Por lo tanto, el control que vamos a aplicar al 20 no, porque el 20 está, la hipoteca multidivisa en España está muerto y enterrado. Seguirá sobreviviendo de dando coletazos en sitios como ha ido al Tribunal Europeo actualmente, de Bulgaria, Polonia, Estonia, donde tienen monedas que no son fuertes y los bancos, que son normalmente bancos extranjeros, las quieren adaptar al euro. Seguirán teniendo ese problema. Nosotros no lo vamos a tener ya problema y ninguna entidad va a querer jugar con el fuego de las monedas estas. Si cogemos las prácticas de ventas vinculadas al artículo 17, el control de transparencia no juega ningún papel. Porque si hay 2 contratos vinculados y están vinculados por una cláusula de transparencia, lo que haríamos nulo es la cláusula de transparencia, pero no haríamos nulo los contratos vinculados por el artículo 86.7 de la Ley de Consumidores. Pero es el caso que la inmensa mayoría de los contratos vinculados, por ejemplo el préstamo con el seguro de vida, no tienen cláusula de vinculación que pudiera ser nula. Tienen el seguro y tienen, ahora lo tomas o lo dejas, la hipoteca, pero no tienen cláusula de vinculación. Entonces lo que hace la ley es, en aquellos productos cuya vinculación no está permitida, elimina el contrato vinculado mediante una nulidad entera del contrato. Esa nulidad entera del contrato no es nulidad por falta de transparencia, es nulidad del contrato. Es nulidad del contrato. Y además, por tanto, el test de transparencia no desempeña ninguna función así. Solo lo podría hacer con la clausulilla en cuestión. Pero es que, claro, si quitáramos la clausulilla, en supuesto de que lo hubiera, nos quedamos igual. Hago aquí, porque quitar la clausulilla no arrastra la nulidad del contrato vinculado. Muy recientemente, una sentencia, el 65 del 2000, una sentencia compleja, desarrollada, del recién magistrado, que fue registrador, no me acuerdo el nombre, Díaz Fraile, una muy buena sentencia, difícil de leer, ha demostrado clarísimamente que si yo quito la cláusula de vinculación entre una hipoteca y una fianza, si la quito, no pasa nada, que me como la cláusula de vinculación y la hipoteca y la fianza sigue. Y que solo me puedo cargar la fianza vinculada si voy por una nulidad por defecto de consentimiento. Por lo tanto, el juicio de transparencia no desempeña ninguna labor. La TAE, la célebre TAE, no es una cláusula de objeto, ni tan siquiera es una cláusula contractual. La TAE puede estar inadecuadamente calculada, pero en todo caso tiene que existir una TAE. No puede haber una TAE que se elimine y no sea sustituida. Los derivados implícitos en cláusulas de intereses, muy abundantes actualmente en los tribunales, los bancos, sabiendo lo que ha dicho en 2 ocasiones el Tribunal Supremo, bien dicho, por cierto, pero claro, disparando en la línea de flotación de las hipotecas al consumo, que cuando una cláusula de intereses no la tenga referenciada a un índice variable, sino que esté formada ella sola, no como índice variable, sino formada ella sola, por un derivado implícito con un subyacente, entonces es imposible cargarse la cláusula del subyacente ni el derivado implícito por falta de transparencia, sin cargarse toda la hipoteca con ello. Por lo tanto, sobre las cláusulas de derivados implícitos, que sí que son cláusulas de objeto y sí que son intransparentes por naturaleza, no se puede aplicar el test de transparencia. No se puede aplicar porque ello conduciría a la nulidad de toda la hipoteca y, por tanto, ha dicho usted de nuevo, me ha puesto usted una acción de nulidad por dolo del consentimiento.
Casi por último, antes de entrar en el tiempo que me quede, en la información predeterminada, lo que llamo información predeterminada por resultado. Igual que pasará con la evolución de la solvencia en el artículo 11, el paquete de información más explicación del artículo 14 está determinado siempre por el resultado. Como hay que poner a disposición del cliente, comillas, toda la información que fuera necesaria, también lo decía el artículo 6 de la orden 2889, no hay nada, el protocolo no quedará satisfecho con el cumplimiento estándar. Será preciso, utilizando otro lenguaje de otro sitio, agotar la diligencia, de forma que la responsabilidad, en este caso del banco, quede determinada retrospectivamente por el resultado, pero no un resultado de que como no he comprendido tu actitud era intransparente. Eso no se ha hecho ni siquiera en España. Sino, como estoy aquí litigando contigo porque he tenido una pérdida, la cláusula no es transparente. Los latinos lo dirían post hoc ergo propter hoc. Como ha ocurrido después de esto, la razón será porque la cláusula o que alguien no fue transparente y anulamos el contrato. Esto no hubiera pasado, esto es un fallo en el mercado del consumidor, si el consumidor hubiera sido mejor informado de esto y de aquello, porque ¿cómo va a meter la pata a un consumidor en un cambio del yen al euro si le hubieran informado perfectamente? ¿Cómo se puede pensar que es tan tonto el tío que está informado? Por lo tanto, no está informado. Por lo tanto, toda expectativa fallida del cliente es tout court, un defecto de transparencia del artículo 14.2. Y en la cláusula y la entidad financiera, incluso suponiendo la mejor buena fe, que no hay que suponerla, no podrá pretender haber superado el estándar de transparencia material por el hecho de haber hecho todo lo humanamente posible por convencer a quien no quería ser convencido. No habrá un puerto seguro para bancos ni para notarios. Y tampoco, por ello mismo, no habrá un incentivo para el cumplimiento escrupuloso del protocolo. Este peligro es todavía más cercano si, como dice el Tribunal de Justicia en una recentísima sentencia, la previa evaluación de la solvencia del prestatario, el artículo 11 de la ley nueva, nuestra, puede reajustar el tipo y cantidad de la información exigible, porque entonces el proceso se hace inagotable e inmanejable para el prestamista y para el notario, tanto más para el notario que ignora el resultado y las bondades del proceso de solvencia del consumidor. Y por último entremos en el acta notarial. Afortunadamente aquí hay muchos y muy buenos notarios para no tener que dar todas las explicaciones que habría que dar. Todos sabemos la frase estrella de la directiva del artículo 15. El acta se presume veraz e íntegra y hará prueba del asesoramiento prestado por el notario y la manifestación de que el prestatario comprende y acepta el contenido de los documentos a efecto de cumplir con el principio de transparencia en su vertiente material. Es decir, la transparencia que estamos hablando de la vertiente de la transparencia de cláusulas, de lo cual digo yo, ¿y qué estará haciendo el bueno del notario una transparencia de cláusulas si le han quitado la cláusula al suelo y la FEI no contiene ninguna cláusula de objeto? ¿Qué le estará explicando de la transparencia material? Bueno, lo que no podemos llevar el artículo 15, por mucha buena voluntad que tengamos con el cuerpo notarial, como es mi caso y he sabido, es llevar las normas a territorios y escenarios imposibles. Esto es una presunción iuris et de jure. Es una presunción iuris et de jure en lo referido al hecho que la motiva, como todo documento notarial. Salvo condena penal por falsedad, no se puede en ningún momento discrepar que el notario dice lo que dice, hizo lo que dice, y que el prestatario declaró lo que el notario dice que declaró. Eso es indiscutible. Pero, claro, en cuanto a las explicaciones dadas por el notario, no digo ya dadas arriba, si fueran acertadas o adecuadas o completas, no es ni tan siquiera una presunción iuris tantum. Cierto, no es una presunción, como os he dicho. Simplemente lo que ocurre es que las reglas de la carga de la prueba del artículo 217 de la ley dice que el que quiere pedir la nulidad de algo que prima facie es válido tiene que cargar con la prueba, pero no porque el acta sea una presunción de adecuación de la explicación, sino porque es el status quo previo al ataque de la prueba. Y el ataque de la prueba corresponde a quien asalta, no a quien se defiende. Ni tan siquiera se presume iuris tantum que el prestatario comprenda lo que dice haber comprendido. Declaración que no tendrá más valor que el nulo valor que tendría el de la cláusula manuscrita de la ley del 2013. Simplemente, en este punto del contenido ideológico del acta,
y de la suficiencia material de las manifestaciones, pues el acta se limita a servir, en su caso, si es atacada, porque si no es atacada es una realidad prima facie, no una presunción, iuris tanto, realidad prima facie, si es atacada servirá como un medio más de prueba, con toda la legitimidad que pueda dársele al notario. Pero no por lo que decía el Tribunal Supremo absurdamente antes, de que el notario no era un tío de fiar, cuando el mismo día antes de otorgar la escritura le empezaba a contar no sé qué al tipo, cuando ya estaba a punto de perder las arras y la camisa y poco menos que le estaba ya cogiendo del cuello el director de la oficina con los apoderados. Y no es por eso. No es por eso. Es porque, aunque lo hiciéramos estupendamente bien, la verdad es que solo puede... Usted me está diciendo que esto ocurrió, pero ¿cómo voy yo a creerle a usted? O a no creerle, naturalmente, que las explicaciones individualizadas de la FEIM han sido las adecuadas? También hay límites normativos para el acta notarial. Si el corazón de transparencia está en el 14.2, no en el notario, que no es el campeón de la transparencia, el campeón de la transparencia debe ser el banco. Hubiera sido lógico entonces que el notario hubiera controlado el proceso de explicaciones del artículo 14.2 y el resultado de las explicaciones, pero ya sabemos que no lo hace. En la plataforma solo llegan los documentos que han sido entregados por el artículo 14.1 al prestatario. El notario no chequea las explicaciones dadas arriba de la cadena. Y el asesoramiento que él da de la FEIM, incluso en el mejor de los escenarios posibles, no puede ser otra cosa por la simple limitación temporal, no ya cognitiva, que una glosa de la FEIM. Es decir, soporte duradero sobre soporte duradero. Y además, como las explicaciones del artículo 14.2, la que tiene que dar el banco, que no puede darla porque, como dije antes, sabe muchísimo más el tío del banco que hizo el documento que el tío del banco que está allí intentando explicar el documento, como además no tiene soporte documental, no solo no le llegan al notario, sino que ni tan siquiera el banco, en el caso de que pudiera, tiene ninguna posibilidad de probar el soporte documental. Contra lo que dice el artículo 12.1c del Real Decreto 309 del 2019, el notario del artículo 15 no ha de comprobar la validez y corrección de la información comunicada por el prestamista. Esto es evidente, que es un exceso legislativo respecto al artículo 15, y yo le auguro poco recorrido vital, conociendo cómo están las cosas con los reglamentos notariales, poco recorrido vital a este artículo 12.1. Cosa que además no podría hacer aunque quisiera, porque no la recibe esa información. Tampoco puede controlar el notario en el acta la posible existencia de cláusulas no transparentes. Compruébenlo ustedes, es una cuestión sin ir a qué estudio. Es una cuestión menor. Supuesto que hubiera alguna cláusula de objeto, que yo no veo cuál pueda existir, pues no la podía controlar. Porque él no puede reproducir las explicaciones que le tendría que haber dado respecto de la cláusula multidivisa, el de arriba. Y el notario no puede hacer todas las variaciones porcentuales posibles de ejemplos representativos de la evolución del yen con el euro. Y además también sería irracional que lo hiciera. ¿Cómo voy a hacer un control de transparencia en el artículo 15? Si tengo delante una manifestación que no han hecho delante de mí, a pesar de lo que dice el artículo 15, que han hecho arriba. Veamos cómo lo han hecho, porque yo solo sé que me ha llegado. Diciendo, me ha explicado este pollo, todo lo que tiene que explicarme lo comprendo perfectamente. Si el notario se encuentra con esa cláusula y da fe de que el tipo declara haber comprendido eso, ¿cómo va a hacer a continuación un control de transparencia sobre la cláusula de objeto? Sin negar la validez de ese documento. Se podría cuestionar entonces si el control de transparencia, ya que no puede hacerse realmente en el artículo 15, que no es su lugar ni está para eso, tendría que hacerse en el artículo 33, en el momento del día, que será el día siguiente, donde se procede a la firma de la escritura. Es completamente absurdo. En primer lugar,
No sabemos si el 33 está derogado o no. En segundo lugar, no es el lugar para hacer controles de transparencia. Lo que tenía que haber hecho el Tribunal Supremo, en lugar de insultar a los notarios, como hizo, tenía que haber dicho, mire usted es un tío fantástico, pero usted no puede hacer un control de transparencia en la notaría. Cuando al tío le están venciendo hoy las arras y cuando los dos apoderados del banco, que son dos gorilas, le tienen cogido por el cuello para que diga sí que sí. Usted no puede hacer control de transparencia. Pero además, ¿cómo iba a hacerlo en este caso? El control de transparencia que no ha podido hacer en el protocolo del artículo 15. ¿Cómo va ahí el día siguiente la firma de escritura del mismo tipo? Cambiándose el sombrero y dice, ¿se acuerda usted de mí? Soy el notario de ayer. Pues mire, esta cláusula no es transparente. Bueno, yo diría, ¿por qué no me lo dijo usted ayer? Claro. Oiga, ¿qué me vencen las arras? Oiga, ¿qué estamos jugando? Claro, y el del banco diciendo, ¿pero usted está en su juicio? ¿Aquí va a venir con estas cosas? Ya le decía a usted, la culpa la tiene usted por haber elegido notario. Claro. Por lo tanto, el otorgamiento de la escritura, aparte, como ya sabemos, los límites que hay, en la escritura el notario no puede quitar cláusulas ni poner cláusulas. Puede advertir a las partes y digo, si quieren ustedes, renuncio a la autorización del documento, pero esto es lo que puede llegar. No puedo hacer lo que hace el registrador y dice, esta la quito y esta la pongo y dejo esto en validez parcial y aquí llegue el que quiere. Como ya he dicho, ya voy llegando al final, antes de referirme a los Simpson. Como ya he dicho, hay aquí un problema de incentivos. El tipo del artículo 14, el que llamaremos el comercial, al que podemos llamar también la fintech, no tiene ni idea del producto, pero sabe que tiene abajo el colchón del notario. Por lo tanto, si quiere salvar su contrato, su negocio, tiene el convencimiento de que abajo harán bueno lo que él haya hecho malo arriba. Es muy probable que con el notario, con el artículo 15, los del 14.2 no tengan ningún incentivo a portarse bien, ni a dar ninguna explicación, supuesto que pudieran darlas. Claro, el notario abajo hará todo lo que pueda, pero tampoco cuenta con muchas posibilidades de causar el proceso ya torcido arriba. Son pocos los casos en que el notario puede hacer constar en el acta una evaluación negativa de la transparencia. Poquísimos. Cuando el tío no se presenta. Cuando el tío no se presenta prácticamente. Proceso además inútil. Porque entonces el propio notario no podrá otorgar luego la escritura. Hacer un acta con reservas es un absurdo. No se pueden ver actas con reservas. Solo se podrían ver si el notario del día de hoy es distinto del notario del día de mañana, pero como es el mismo, no tiene ningún sentido hacer un acta con reserva, y mucho menos no hacer un acta y después citarlo para que venga el día siguiente. Por lo tanto, el notario no tiene más remedio en el último día que se le da la oportunidad, donde no están los tíos del banco allí presentes, que intentar recomponer en sede del artículo 15 todo aquello para que parezca medianamente presentable. Volver a examinarle al tipo que no ha respondido a ninguna pregunta, hacerle el test otra vez hasta que responda que efectivamente recibió la FIAE, decirle que sí esa es su firma y que reconoció y que diga que sí esa es su firma y tenerlo ahí escuchando durante X tiempo la cláusula FEIN. El problema de la cláusula FEIN también tiene aquí, y las explicaciones de la cláusula FEIN, yo he preguntado a los notarios, son amigos, digo, ¿esto cómo lo hacéis? Porque si yo tendría un día que probarlo, yo lo probé, digo, solo cogí la primera de las letras, la letra A de la cláusula FEIN, y empecé a explicárselo a un potencial oyente. Digo, pues ya llevaba 25 minutos explicándole la primera cláusula FEIN. Entonces veo que ahora hay actas de notarios donde dice, declaro que le he explicado individualizadamente los apartados de la cláusula FEIN, lo cual está muy bien, pero eso no lo prueba, que se lo ha explicado, y con lo cual ya estamos en lo mismo. Esto lo único que prueba es que usted dice que le ha explicado lo de la cláusula FEIN, pero no dice que lo haya explicado o que lo haya explicado como tenía que haberlo explicado. Y por último está en el protocolo de transparencia el grandísimo fallo, que no es culpa de nadie, que es la irreversibilidad de las decisiones tomadas. Aunque el sistema español, a diferencia de la directiva, permite que la irreversibilidad se produzca en el artículo en el momento 33 de la firma de la escritura, y yo creo, frente a lo que dicen otros, y frente a lo que dice la propia dirección de los registros al hablar de la aplicación transitoria de la FIPER, yo creo que el contrato no está formado con la aceptación del contrato, de la copia del contrato del artículo 15. Creo que el contrato no está hecho como contrato, no solo como derecho real hasta la firma de la escritura. Y creo que hasta el momento de la firma de la escritura hay derecho de desistimiento más allá de la directiva, y que el tío se puede ir y que no tiene que pagar ninguna penalidad y dejar allí a todos con la boca abierta y dice, me voy porque me voy.
cosa que no puede hacer en la directiva. Sin embargo, todo eso está muerto a partir del día en que es de facto irreversible por las arras. Y el día que es de facto irreversible por las arras no es el día de la escritura, ni tampoco creo que sea el día del acta de transparencia del artículo 15. Creo que el día irreversible por de facto es el día que el tío abandona la oficina bancaria. A partir de ese momento todos los hechos son ya irreversibles. Y cuando ya todos los hechos son irreversibles, todas las explicaciones que eventualmente pudieran llevar a una especie de penitencia del cliente y un arrepentimiento o el replanteamiento de la verdad ya es completamente vacío. Pero no por lo que decía, repito, el Tribunal Supremo insultando al notario del 33, sino porque, a fin de cuentas, el principio de irreversibilidad fáctica actúa como no puede ser de otra manera. Bueno, me queda una cosa nada más porque me la pedía, pero muy breve, mucho más breve, aun siendo mucho más importante. ¿Y qué pasa con la nulidad por abuso? La que no es transparencia. La nulidad por abuso ya sabemos varias cosas. Sabemos que el depósito de condiciones generales de la contratación del artículo 12 no sirve para nada. La Dirección General de los Registros, en dos resoluciones, en dos instrucciones que me parecen buenas, prácticas, prudentes, sensatas, que es lo que hay que pedir. Ha prácticamente condenado al ostracismo al depósito, al número del depósito, a la constancia del número del depósito en la escritura notarial, al meter el dedo en el ojo por parte del notario para decirle al otro que no has metido el número de depósito, y ha venido a decir lo que tenía que decir, que evidentemente la escritura notarial la puedes hacer sin reproducir las condiciones generales escritas y manteniendo otras condiciones generales que no están escritas, no depositadas. Esto requeriría una explicación de un poquito más larga, pero no tiene más juego. Esto es evidente que es así y por lo tanto no hay ya ningún control en la instancia. ¿Y dónde está el control? Porque es que en la LECI no hay protocolo de abusividad, hay protocolo de transparencia. Con la particularidad, como dije, que el protocolo de transparencia es lo que menos importa hoy en la LECI y sin embargo el protocolo de transparencia. Pero el protocolo de abusividad no lo hay. Esto quiere decir, bueno, que lógicamente, a diferencia del protocolo de transparencia, donde se puede dar la relación arriba-abajo, cumple el de arriba, cumple el de abajo, el protocolo de transparencia solo se puede dar la relación abajo, porque ahí el protocolo de abuso solo se podría dar abajo, porque requiere el test de abusividad. Es decir, tendría que aplicarlo el notario sobre las explicaciones y la documentación entregada por el banco, pero no podría aplicar el test de abusividad el propio banco y después el notario. Pero bueno, dicho eso, el control de abusividad tenía que estar exclusivamente en el 15, no en el 14.2, a diferencia del control de transparencia. Pero claro, en el 15.2, en el 15, como ustedes saben, no hay control de abusividad. No hay control de abusividad. Entre otras cosas, ni tan siquiera se le explica, las cosas que hay que explicar, yo estoy seguro que se le explica, ¿no? Pero vamos, el artículo 15 ni tan siquiera cuenta que se le explique la minuta del contrato, el llamado proyecto de contrato. Ni tan siquiera dice que se le explique la minuta del contrato. Por lo tanto, no se le va a explicar la minuta del contrato. Por tanto, además no se puede hacer una reserva de acta. Acta con reserva, cláusula abusiva. No, eso usted no lo puede hacer por el 15.5. Usted tiene que hacer la cláusula con el acta con reserva por lo que dice aquí. O si no, no haga el acta. Pues no haga el acta porque ve cláusula, pues no haga el acta. Pero claro, usted no puede hacer el acta conforme al artículo 15.6 por el hecho de que haya cláusulas abusivas, porque usted no le permite el 15.6 que omita el cumplimiento de su obligación por ese tema. Pero es que, vale, a pesar de todo eso, sin embargo, es que la realidad ha superado también a la ficción en la ley. Las cláusulas sobre las que podía aplicarse el test de abusividad son la de vencimiento anticipado, la célebre, la estrella, la de reembolso anticipado, la de intereses, moratorios y las cláusulas de gastos. Las cuatro, bueno, y las cláusulas, bueno, le podemos llamar también la de comisiones, pero las de comisiones ya han pasado el proceso. Las cuatro están imperativizadas en la ley. Están imperativizadas. Igual que están imperativizadas las cláusulas de contratos vinculados. Eso quiere decir que con cláusulas imperativas ya no hay control de transparencia, porque la cláusula es válida sí o sí, ya que reproduciría una norma imperativa en el sentido de la directiva. Pero todavía una cosa más curiosa sobre el artículo 4.2, y esto es ya lo último que digo de la directiva. Una cláusula que sea una cláusula conforme a la ley, respetuosa con el artículo 6.3, en materia de gastos, es una cláusula que no puede ser nunca, no ya abusiva, lo cual es evidente. Es que tampoco puede ser intransparente.
Por ejemplo, la cláusula de pago de la tasación hipotecaria. Quieras o no quieras, la paga el deudor. Imaginemos, bueno, yo si soy el banco, ni tan siquiera diría en el contrato hipotecario que usted tiene que pagar la tasación. No vaya a ser que me digan que mi cláusula es intransparente y la tenga que pagar yo. Es que ni lo diría. Ni le diría que tiene que pagar la mitad de la gestoría, ni la mitad del notario. Yo no diría nada, absolutamente nada de eso, para evitar que me consideren transparente. Pero si alguna vez dijera algo de eso, o dijera alguna causa de contrato vinculado, o dijera alguna cosa de vencimiento anticipado, yo eliminaría en todas las hipotecas ya a partir de ahora las cláusulas de vencimiento anticipado. No vaya a ser que me equivoque al transponerla o pase cualquier otra cosa para que tengamos el problema. O que la meta, como dice el Tribunal Supremo, en medio de un follón de cosas que no se lea bien, meta la cláusula de vencimiento anticipado con la cláusula del seguro por incendios y me digan que rige la doctrina del follón y del barullo y que por lo tanto la cláusula que es buena por el artículo 24 es mala por el transparente. Yo no metería ninguna cláusula. Pero supuesto que se metan cláusulas, yo sostengo, y aquí con esto a clavo, y ya le doy las gracias, que no hay cláusula válida que sea al mismo tiempo que pueda ser cláusula no transparente, por mucho que sea una porquería de transparencia el documento negocial donde se haya hecho. Es decir, el particular paga la tasación hipotecaria sí o sí. Y por tanto eso nunca lo puede atacar ni tan siquiera por el juicio de transparencia. Consecuencia, no habiendo espacio para el juicio de abusividad, porque las cláusulas que podían ser abusivas ya están todas imperativizadas, es también, y como dije antes, y habiéndose acabado de facto con la hipoteca multidivisa, que es la que podía dar alguna, pues se acaba también con el problema. Los notarios dejan de tener que traficar con prácticas abusivas porque la ley no confía en sí misma. La ley quiere introducir un control de transparencia, pero elimina la cláusula suelo a la que se tiene que aplicar el control de transparencia, y quiere introducir un control de abusividad, o dice que lo quiere introducir, aunque eso no queda claro dónde lo ha introducido en las disposiciones finales, pero al final no introduce control de abusividad, sino que hace imperativas las cláusulas que puedan ser objeto de ese control, porque no se fía de que el control de abusividad lleve resultado final. Por lo tanto, la ley pretende una cosa y consigue otra. Y nada más, distinguido Senado, yo ya he acabado. Muchas gracias. A continuación se va a servir un vino español en honor del conferenciante.